Menos de 15 minutos para el mediodía y estamos con Gastón Fraga, referente de la agrupación 125 y bueno, casi resumiendo, porque bueno, recién comentábamos fuera de micrófono, inevitable, ¿no? Este fin de año que está llegando y un fin de año que, bueno, luego de las elecciones, por supuesto, fue como una experiencia, sobre todo para todo lo que es gestión aquí en Moreno, una experiencia en donde se tuvo que hacer un balance lo más rápido posible y empezar a poner prioridades, ¿no? Luego de este balance y bueno, y así con todo, ¿no? Así no solamente en la gestión oficial, sino también en todos los rincones en donde se necesitaba y había gente dispuesta a ayudar. Así que Gastón, bienvenido aquí a la radio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer. Como digo siempre que hacemos notas en los medios locales, la verdad que el medio local es indispensable en nuestra comunidad, hay que valorizarlo, hay que darle prioridad. El otro día escuchaba ahí en una charla que en las ciudades del interior primero se lee el diario local, primero se escucha la radio local y después se profundiza en los medios nacionales. Me parece que a poco tenemos que ir desarrollando eso, porque quién mejor que nosotros los morenenses para informarnos y para saber qué es lo que está pasando en nuestro distrito. Bueno, mucho trabajo, mucho para mucha cuestión para sopesar también entre los aciertos y los errores que cometemos todos, ¿no? Porque de eso se trata, somos seres humanos y por supuesto mucha cintura también para moverse en una cuestión que tiene a la provincia y a la nación con otro color político también y con otras ideas en muchos de los casos, ¿no? Seguro, uno que viene formando parte de la administración pública y que ahora le toca experimentar lo que es tener que gestionar con el Estado Nacional y el Estado Provincial de otra fuerza política, antagónicamente diferente a la nuestra, digamos, ¿no? Porque podría ser otra fuerza política con la que haya algún compartimiento de algún tipo de cuestión, pero cuando ayer veíamos que se daba de baja la tarjeta argenta, que beneficiaba a los jubilados, claramente están las antípodas de nuestro pensamiento. La cuestión se torna evidentemente muy difícil, porque la verdad que el contexto socioeconómico y cultural de Moreno es muy complejo. Necesitamos realmente una inversión directa por parte de Nación y de provincia para que sea posible darle mejoras permanentemente a los vecinos y para poder realmente hacer que el Estado esté cercano. Ante esas faltas, obviamente que lo que nos queda, que también es una concepción ideológica y es lo que nos motiva y nuestra energía, es estar cerca de la gente, acompañar a los vecinos todo el tiempo, hacernos eco permanentemente de las demandas y obviamente permanentemente sensibilizarnos con las distintas problemáticas que existen. Cuando empezaste a trabajar aquí y ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿Cuál fue la primera luz roja en el tablero que dijiste, no, o sea, hay que ir acá, lo primero que hay que hacer es esto, la primer gran falta que había, el primer gran bache que había que cubrir? Yo lo que creo es que la falta está relacionada directamente con el diagnóstico y con el contexto. Yo aprendí a conocer a Moreno a partir de mi trabajo en la gestión y en la militancia política, lo grande y vasto que es. El otro día compartía con un compañero, un vecino, que habíamos estado en Trujillo haciendo unos trabajos. Había ido para el sur de Moreno, para La Porteña, y de ahí nos fuimos para el lado de Cuartel Quinto a una reunión que teníamos por esa zona. La verdad que es impresionante. En un rato habíamos hecho más de una hora en auto, hora y media, y no terminamos de recorrer y de conocer toda la geografía. Entonces yo lo que creo es que como primer punto o punto de partida es, a partir de un diagnóstico territorial, poder diferenciar cuáles son las zonas más complejas, más postergadas, con mayor cantidad de vulnerabilidad de derechos, y a partir de ahí ponerlas de forma urgente, digamos, si se le puede poner ese color rojo que vos decías recién, para intervenir primero en esos lugares. No porque sea preferente trabajar con unos vecinos que con otros, sino que el contexto te va a ir marcando que se relaciona todo con todo, digo, donde hay poca presencia del Estado, hay más vulneración de derechos, hay más falta de, cumplir con las matrículas escolares, hay más falencias sanitarias, hay más cuestiones de inseguridad, está relacionado directamente. Entonces, hacer crecer el Estado en esas zonas de mayor vulneración de derechos para ir de esa manera pegándole a todas las problemáticas que vamos viviendo. Propias, obviamente, de que un abordaje va a ser mucho más complejo, entendiendo la complejidad
valga la redundancia, del territorio y de la cantidad de habitantes que tiene nuestro distrito. Bueno, esto que vos podías hablar desde tu gestión y por supuesto compartiendo la gestión del intendente Walter Festa y de todo lo que sucede a nivel local, también si uno amplía, sucede por lo menos una mirada que tiene que ver con el análisis a nivel nacional. También el gobierno nacional y el gobierno provincial en su momento cuando se sentaron en el sillón dijeron, bueno, vamos a ver qué tenemos. Obviamente la metodología de análisis y los resultados de este análisis fueron otros, o por lo menos la mirada de cómo trabajar fue otra, y sin ninguna duda ya el año que viene va a ser un año que desde cero parta para todos, digo, para provincia, para nación y para las distintas regiones de la Argentina, parta sí ya del trabajo, porque digamos todos los análisis y todos los estudios previos de territorio y de distintas situaciones ya están hechas. Por supuesto, claro, que ya se ven y digamos la primera herramienta que tenemos para tratar de ver cuál va a ser la dirección del gobierno nacional y provincial es siempre lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Con la administración, con el presupuesto, que Seguro. Es como el primer vector que uno puede llegar a ver y que tiene algunos puntos preocupantes, ¿no? Una tasa proyectada de inflación del 17% que hoy suena bastante irreal y que, por ejemplo, entre otras cosas, va a marcar los posibles aumentos salariales para el año que viene, ¿no? Seguro. Una gran cantidad, un número multiplicado por miles en millones de endeudamiento, una meta de endeudamiento que también es muy grande en el presupuesto nacional, que por otro lado quizás sea muy difícil de cambiar porque los vientos políticos internacionales también cambiaron, ¿no? Y por lo tanto, un dólar que empieza a subir, recordemos que desde las elecciones de Estados Unidos subió el dólar, o sea, se devaluó el peso mexicano, se devaluó el real, y ahora empieza a devaluarse el peso nuestro, nuevamente. ¿No? Nuevamente. Súper interesante y súper amplia la exposición, tal vez ir por partes. Vos, en primer término, nombrás al intendente Walter Festa. Digo, que yo esté hablando de que la militancia y la gestión tienen que estar permanentemente recorriendo los territorios para interiorizarnos de las problemáticas territoriales y tener un correcto diagnóstico es realmente la línea que él tiene de la conducción. Digo, y a veces compartimos con algunos funcionarios que es más fácil a veces cruzarlo a Walter en el territorio, hablando con los vecinos en la plaza, que en un lugar más de oficina, pero porque es totalmente lógico. Antes problemas coyunturales, crisis sociales de todo tipo, lo que tenemos que hacer como peronistas, que nos sensibilizamos con las problemáticas sociales, es estar cerca del pueblo. Bien. ¿Sí? Compartiendo ese sufrimiento y buscando las respuestas, como funcionarios o como militantes. Eso por un lado. Ahora, todo el contexto social a nivel internacional y macroeconómico, yo creo que responde a que toda acción tiene una reacción. Claro. Cuando vimos un proceso de integración latinoamericana como el que vivimos, cuando vemos que hay nuevas economías pujantes en el sudeste asiático, cuando vemos los posicionamientos de Rusia como otra superpotencia que se viene posicionando con un montón de recursos que le permiten una autonomía económica increíble, eso necesariamente, por parte de los dueños y quienes detentan los hilos de la economía a nivel internacional, van a generar una reacción. Y también esta reacción está dada, obviamente, porque el soberano es el pueblo y el que ha ido eligiendo las distintas representaciones en los distintos países, se ve en estas grandes economías internacionales que son afectadas en sus puestos de trabajo por este contrapeso. Digamos, el latinoamericano tiene trabajo, lo cual termina reflejándose indirectamente o directamente en la economía norteamericana de determinados estados. China es un animal oriental que tiene la capacidad de exportar y que puede competir de igual a igual o de una forma suprema contra cualquier otra economía. Lo mismo de Rusia. Eso evidentemente va afectando directamente en los cimientos de las clases trabajadoras, por ejemplo en Estados Unidos, y va generando una reacción a través de quien eligen. Y ese quien eligen obviamente va a tratar de contrapesar todos estos crecimientos que se han mantenido en estas distintas regiones. Y hacer un cierre fuerte de fronteras, no solamente en cuanto a los muros, que es una palabra que lamentablemente está muy de moda hoy, sino también en la economía, digamos. ¿Cómo volvemos a palabras de los 90? Claro. No, y a cosas casi de la posguerra, ¿no? Ya directamente, peor todavía. Y digo, este cierre hasta económico, porque todas las posibilidades de, digamos, porque
esta lluvia de dólares que finalmente entró a nuestro país no es una lluvia de dólares productiva, es una lluvia de dólares especulativa. Y a gasto corriente también. Claro, que son los que más fácilmente pueden volar, ¿no? Tal cual. De un día para el otro. Digo, si nosotros tenemos déficit estructurales energéticos, que lo discutiríamos un montón, claro, eso, ¿no? Claro. Supongamos que sí. Sí. Tenemos déficit estructurales en vías, nos hace falta más kilómetros de vía. Sí, claro. Tenemos déficit en, no sé, pensemos en rutas. Sí. Y si tenemos una inversión privada que, si bien nos genera un endeudamiento, pero que nos deja una infraestructura cuando se va, bueno, lo podemos discutir. Ahora, cuando es meramente especulativo, como vos lo decías recién, cuando parte de eso, que aparte es poca la parte, va al gasto corriente, lo que nos quedan son siempre las deudas, ¿no? Claro. Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Digo, y es una cuestión de la a un noticiero famoso en Estados Unidos, 60 minutos, parece que sí, que sigue insistiendo en algunos puntos realmente tremendos. Y también se dejó ver un número por ahí que aparentemente el nivel de cumplimiento de promesas de campaña en Estados Unidos es de más del 70%. En general, ¿no? En la historia de las campañas políticas en Estados Unidos. Ahora, la verdad que no sé por cuánto debe andar el nivel de cumplimiento de campaña en nuestro país, pero es casi nulo, porque si después vamos a repasar, también tenemos ahí unos audios para compartir con algunos extractos de el actual presidente Mauricio Macri en ese encuentro con el candidato Scioli en ese momento, y la verdad que esas promesas de campaña quedan... Hubo un lobo vestido de cordero, ¿no? Claro, claro, tal cual. Aparte cómo fue cambiando el discurso desde los inicios, cuando él empieza a posicionarse para la presidencia, y meses atrás del balotaje parecía que era, no sé, el ingeniero Mosconi o Irigoyen o, no sé, William Cook hablando. Claro, economía, hay que generar más inversión en el consumo, vamos a devaluar, vamos a mantener el fútbol para todas las medidas más sociales y más de conquista de derechos que hemos tenido nosotros. Obviamente una característica estrictamente táctica para ganar esa elección. Lamentablemente, digo, porque uno siempre tiene que decir lamentablemente, porque más allá de que uno milite una idea, un proyecto, una fórmula política, gana el quien gane, que es la legítima decisión del soberano, el pueblo. Uno quiere que al país le vaya bien, porque cuando le va mal, obvio, el que sufre es el pueblo. Claro. Al que va mal son nuestros vecinos que visitamos todos los días, que se quedan sin laburo, que la plata les alcanza menos, que ya no pueden acceder a servicios sanitarios, que les cuesta mandar a los pibes al colegio porque no tienen las zapatillas, etcétera. Y entonces digo que lamentablemente se cumplieron con las predicciones que nosotros veníamos diciendo desde el inicio de la campaña. Digo que el rol que iba a ocupar la nueva alianza Cambiemos con Macri a la cabeza iba a ser reducir la presencia del Estado en la sociedad y en la definición de las directrices políticas y económicas, y hacer un cambio de hacia dónde van esos recursos, beneficiando directamente a entidades financieras, a los sectores del poder concentrado económico del campo, etcétera. Que lamentablemente, insisto, fue lo que se terminó dando, y que golpea directamente contra las bases estructurales de lo que fue nuestro proyecto político durante 12 años, que con más aciertos que errores, que los hemos tenido, vamos a decirlo también, claro, ha generado fue generando una calidad de vida inédita en la historia argentina, más teniendo en cuenta los últimos años de democracia desde el primer gobierno de Raúl Alfonsín. Digo que estándares de igual calidad de vida hay que reflotar a años anteriores a la última dictadura militar. Claro. Entonces digo, lamentablemente se cumplieron con nuestras predicciones, y nosotros tenemos, como la democracia es sabia y los procesos siempre nos dan nuevas oportunidades, un año muy importante, el que se viene, donde podremos poner límites en términos democráticos, republicanos, a esas decisiones políticas arbitrarias no responden a ciertos intereses económicos, pero que sí dan de lleno a lo que nosotros representamos y afectan directamente a la mayoría de la población, que es la población que necesita de forma indispensable de un Estado presente para poder garantizar sus derechos. Bien, contame acerca de la agrupación 125. Bueno, la 125, como el nombre le indica, emerge a partir de un contexto político-económico muy interesante, que es cuando Cristina decide aumentar los derechos a las exportaciones al agro, principalmente a las exportaciones de oleaginosa,
y principalmente a los grandes productores. Hacemos un paréntesis que me parece importante para que no se escape. Cuando antes se levantaba la cosecha, digo hasta hace diciembre, ¿no? Se levantaba la cosecha y eso se quería vender al exterior. Había un lapso de 30 días para declarar esa venta y finalmente traer los dólares a la Argentina. Solamente 30 días. En 30 días había que, blanquear todo ese proceso de venta, por supuesto, de mercadería. Ahora hay 5 años de plazo. Sí, de Rivadavia, la década infame, claro. La última dictadura militar, los fusilamientos, digo, todo lo que lamentablemente ha sido nuestra rica historia argentina, ¿no? El enfrentamiento, y esto es muy importante y muy simbólico también, cuando Cristina define eso, vamos a ir por la renta extraordinaria y vamos a hacer que ese ingreso proveniente del derecho a la exportación, que se tributa, claro, pase a los sectores más postergados, en educación, salud, caminos, trabajo, etcétera. Es una clara bandera de justicia social y ahí nos sentimos totalmente interpelados por este proyecto político, claro, que si bien nos venían gustando de a poco, ese fue como el momento, sí, nos tenemos que definir como jóvenes interpelados por el proyecto nacional y popular, por el kirchnerismo, y a partir de eso salir a construir espacios políticos para fortalecer ese movimiento en los territorios en los cuales nosotros participamos. Y qué mejor, qué cosa más hermosa que poder hacerlo en el barrio donde nos vio, claro, nacer, donde uno tiene la posibilidad de ya ser tercera o cuarta generación de morenense, aquel gallego que vino en el 900 en el barco y que empezó junto con otros a poder empezar a construir este Moreno, poder hacer nuestro aporte desde acá. Y así fue creciendo este espacio de juventud principalmente, que entiende que la manera de poder hacer crecer al proyecto político en nuestro distrito es trabajando con la gente, generando distintas alternativas de inclusión social y viendo cuál es la mejor herramienta para relacionar nuestro trabajo con las banderas políticas que nosotros levantamos. Y digo, la importancia del trabajo territorial, que no es más que, de este lado se llama trabajo territorial, del otro se llama timbreo, ¿no? Cuando leo la palabra voluntario, tan despojada, claro, de contenido, de todo, ¿no? Es toda una definición. Sí, ¿cómo voluntario? Uno, voluntario, ¿según qué concepto? Concepto economicista. O sea, claro, si cobra o no cobra. Más allá de eso, nosotros somos militantes. Algunos tienen la posibilidad de trabajar en el Estado, otros no. Es una masa que comparte una idea política. Claro. Por eso milita esa idea política. ¿Qué es un voluntario? Es ONGismo puro. Obvio. Y es despojarlo de todo tipo de raigambre política. Tal cual. Que digo, es perverso. Sí, por supuesto. Porque, hace más light la bebida, claro, cuando en el fondo está claramente socavando todos los pilares que para nosotros hacen una sociedad más justa. Bueno, y justamente en ese trabajo territorial hay que reconocer a una generación, por lo menos una generación, que se crió y creció en un contexto en donde no conoce más que lo que venimos hablando, digamos, que toda esta línea política y social que plantea no solamente la Argentina ahora, sino buena parte del mundo, es totalmente novedosa y me imagino que, no sé, un chico de 20 años, una chica de 20 y pico de años que no conoció otra cosa más con lo que creció aquí en la Argentina, debe ser preocupante, ¿no? Sí, totalmente. Uno que tal vez ya está pisando los 30 por 1 o 2 meses, tuvo en su experiencia de vida épocas donde la economía era totalmente diferente. Uno es hijo de una docente, un padre que muchos años estuvo sin laburo, y donde realmente era muy difícil, aún perteneciendo, si se quiere, entre comillas, a una clase media, o que tenía un ingreso todos los meses fijo, con los patacones de por medio, y las esperas en los cobros, e ir en el tren a pagar los servicios a otros lados donde te recibían los patacones, tuvo otra experiencia y... Si bien en casa nunca faltó la comida, como sí nos pasa en algunos hogares de Moreno, sí de ciertas privaciones y de que no siempre todo va tan bien económicamente, no siempre hay una prestación, un beneficio para poder estudiar y comprarse los libros y pagar el boleto, no siempre uno publica el currículum en internet y aparecen rápidamente ofertas, no siempre te vas de vacaciones a la costa a descansar unos días, no siempre un fin de semana te puedes ir al interior a comerte un asado. Eso no pasa siempre, pasa cuando hay un Estado que direcciona los recursos de determinados sectores hacia los sectores populares. Eso pasa cuando hay un Estado que, a través de las relaciones internacionales, genera mejores condiciones para crear más puestos de trabajo.
eso necesariamente se genera a partir de un Estado que busca o lucha por esas banderas de justicia social que decíamos recién. Y lo preocupante es no creer que esas conquistas sociales son para siempre, son pétreas, como decía un constitucionalista. Pero sucede lo mismo, volviendo al tema de Estados Unidos. Muchos también pensaron, recordemos que en Estados Unidos la cuestión más cercana o más inmediata en cuanto a la respuesta social tuvo que ver con el Obamacare, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver con la atención de la salud pública. La salud es algo imposible, inaccesible, impagable, claro, en Estados Unidos. Y justamente muchos pensaron que eso que ya estaba. Y en realidad todo hay que defenderlo. Porque si uno ve la conquista de derechos sociales a lo largo de la historia, lamentablemente hay muertos y muertas. Seguro. Y sobre eso, sobre asesinatos, se ha construido las conquistas sociales a lo largo de la historia de la humanidad. Realmente es así de crudo, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, un país que hasta hace no más de 50 años mantenía en ciertos lugares restricciones tajantes para los negros, digamos, ¿no? Sí, no estamos hablando de hace 150 años. Bueno, mencionaban máquinas expendedoras de Coca-Cola para blancos y para negros. O sea, hasta eso, digamos, era distinto, ¿no? Bueno, en fin. Y las muertes que tuvieron que darse y los mártires que tuvieron los negros yanquis para poder empezar a ser más iguales, si se quiere, ¿no? Obvio que sí. Gastón, muchísimas gracias por la visita. Nos hemos expandido. Hemos volado bastante. Pero está bien, es necesaria la cuestión política, porque digo, detrás de cada uno de esos conceptos que nosotros mencionamos, ¿no? Un lado y el otro, y sí, la historia está justamente plagada, y no solamente la historia argentina, sino la historia de la humanidad toda, de los que estamos de un lado y de los que están del otro. Totalmente. Y esto ha sido así, inclusive hasta ha sido pendular a lo largo de la historia. Pero bueno, la idea es que nos acerquemos cada vez más al referente de justicia social, y sabemos que la agrupación 125, las cuestiones que agrupan un montón de partidos políticos que están funcionando bien aquí en Moreno, que han, y las distintas miradas, algunas se van a escindir a partir del año próximo, que es un año electoral, ¿no? Seguro. Muchos que hoy son amigos, el año que viene se mirarán. Serán rivales políticos. Claro, bueno, pero es también parte de la democracia. Así que, Gastón, muchísimas gracias por tu presencia. No, a ustedes, la verdad que es muy importante tener en la semana algunos momentos de reflexión para no perder la brújula. A veces la cotidianeidad te encierra, te ensimisma, y hay que recordar por qué, para qué y hacia dónde vamos, ¿no? Y eso es fundamental, tener un ejercicio todo el tiempo. A ustedes les agradezco mucho la invitación y a seguir luchando por la justicia social. Aire para todas las ideas. Todas las opiniones. Hola, mi nombre es Gastón Fraga, soy subsecretario de la Municipalidad de Moreno y mi opinión también suena en la pública. 90.7